Estamos mirando lo que en realidad es el caminar en el propósito de Dios. Y en realidad tengo en mi corazón muchas cosas que compartir con ustedes. Pero quiero que vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 18. Mateo 18, si ya usted lo tiene, me dice amén, por favor. Deme un segundito. El libro de Mateo capítulo 18. Me dicen amén cuando ya lo tenga usted. Y dice en el versículo, permítame que yo voy apenas para Mateo 18, versículo 18. Vamos a leer el versículo 15 mejor, del 15 hasta el 20. Si tu hermano, póngase de pie, por favor, tenga la bondad de ponerse conmigo de pie. ¿Sí lo tenemos? Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a sola. Si te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, dile a la iglesia. Pero si no te escucha, llévalo contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre que estás en tu bendito reino, te pido, Dios mío, que nos enseñe a conocer tu voluntad, que desarrollemos el deseo de tu corazón y que podamos, Dios mío, caminar de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, recibe toda la gloria y honra. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Siempre que estamos preguntándole a Dios qué hacemos, me llama la atención porque me gusta preguntarle a Dios cómo va la iglesia, cómo está caminando la iglesia. Cuando tengo salidas, a veces no me gusta, usted sabe que a mí no me gusta salir, por razones de que me gusta estar sintonizado con el mundo espiritual y cómo está la iglesia. Cuando uno está sintonizado con lo que está pasando en la iglesia, es más fácil recibir el rema de Dios, o sea, recibir la instrucción de Dios. Pero cuando uno se aleja mucho de la iglesia, yo no sé cómo hacen los pastores que dejan mucho las iglesias. Creo que viene siendo como los esposos que se van mucho, con respeto a algunos que van a trabajar. No estoy diciendo, pero algunos que se van así, a ver, por 2, 3, 4 meses y regresan al rato. Yo no entiendo cómo hacen así con la familia. No entiendo. Pero me pongo a pensar de que Dios conoce cada uno de nuestros deseos y Él siempre quiere estar en comunicación con su pueblo. Cuando usted no está en comunicación con el Señor, como que interiormente comienza a secarse. ¿Sabe qué es secarse, verdad? Como que se comienza a apagar, como que la vida de Dios comienza a apagarse. Y uno después, cuando ya mira que la cosa va muy en serio, como que uno se comienza a ahogar. Y cuando se comienza a ahogar, uno quiere buscar auxilio por todos lados y uno quiere encontrar así la respuesta de Dios. Y Dios dice un momentito, si así como te descuidaste en las cosas que ya te había dado, también te va a costar un poquito regresar a mi comunión. A veces usted siente la unción y encuentra el rema de Dios y usted dice, aquí es la voluntad de Dios. Pero a veces no.
A veces pasa un tiempo y ora y ayuna y va a la iglesia y lee la Biblia y reprende y no siente nada. Entonces estaba yo en esa situación y de pronto me fui a investigar qué estaba pasando. A ver, pregúntale a su hermano, ¿cómo pasaste la semana? Pregúntale, ¿la pasaste llena de Dios o llena de quién sabe de qué cosa? Pero algo estaba pasando. ¿Verdad que sí? Yo cuando vine el viernes, aquí sentí, Dios mío, ¿qué pasó? Dije yo. Si el domingo que me fui quedó lleno esto y el domingo todavía sí que estuvo precioso y el viernes también que no estaba aquí estuvo precioso, pero el domingo y ayer que estuve aquí dije, aquí pasó algo raro, muy, pero muy raro. Y comencé a investigar y dije, Señor, revélame qué está pasando. Gracias a Dios, hoy ya sentí un poquito más limpio el ambiente. ¿No lo sintió así? Sí, ya se sintió un poquito más como que ya sentí un vaso de agua. Pero me puse a investigar y dije, Señor, muéstrame qué es. Y es que he encontrado que nosotros como iglesia tenemos un propósito en Dios. Escuche lo que le digo. Tenemos un propósito en Dios. Dígale a su hermano, tenemos un propósito en Dios. Pero dígaselo de verdad, que lo sienta por dentro. Y cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito en Dios, como que uno agarra, como cuando uno se va a trabajar, como el esposo cuando se va a trabajar, y uno dice, tengo que pagar la renta. ¿No le ha pasado eso? Tengo que cumplir con los biles, tengo que hacer esto. Y uno anda diciendo, Señor, ¿cómo le hago? Y cuando uno encuentra ya la solución, uno dice, ya me siento con más tranquilidad. Y en la iglesia así pasa. En el caminar cristiano así pasa. En el desarrollo espiritual así pasa. Hasta que uno encuentra la fuente, uno se siente más tranquilo. Porque ya sabe que encontró el proveedor, encontró la fuente, encontró el manantial, encontró donde va a fluir la bendición de Dios. Yo quiero permanecerme donde está la bendición de Dios. Y aquí en esta iglesia, nosotros tenemos propósitos y comisiones de parte de Dios. Una de las cosas que siempre he hablado, que tal vez usted lo puede ver aquí, he entendido que nosotros tenemos un altar que nos movemos. He entendido que del altar emana el poder de Dios. He entendido que el altar tiene que tener una ofrenda de parte de Dios. He entendido que se tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. El que va a ministrar el altar tiene que saber qué es la voluntad de Dios, cuál es el mandamiento que Dios requiere, qué es lo que Dios está pidiendo para bendecir al pueblo. Y no podemos hacer las cosas así a la ligera, no podemos tirar como golpes al aire, tenemos que tener certeza, tenemos que tener convicción, tenemos que tener una meta por qué alcanzar. Y eso es importante conocerlo. A ver, iglesia, pregúntale a su hermano, ¿sabe cuál es la meta de nosotros en este ministerio? A ver, pregúntele. No me digas que no saben, por amor a Dios. Usted me va a decir, pastor, es predicar el evangelio. Eso todas las iglesias lo hacen. Hermano, es hacer esto. Y fíjese que por esa razón vamos a platicar lo que quiero platicarle. Quiero que usted comience a conocer cuál es el propósito de nosotros, dónde está la vida de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Pero mire lo que dice el versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Y me llama la atención que esta porción está dividida en dos secciones. Y esto es un reflejo de un propósito en la iglesia. Quiero que por favor pongamos atención. El propósito de estas dos porciones pareciera que no tuviera que ver nada el propósito de que un hermano se ponga a cuenta con otro hermano. Pero en realidad, la primera sección del versículo 15 al versículo 17 habla de que dos personas te tienen que poner de acuerdo. Y si esas personas no se ponen de acuerdo, tienen que llevar a dos testigos. Y si no hace caso los dos testigos, tienen que llevarlo a la iglesia. Y si no hacen la iglesia, lo consideran como gentil. ¿Y cómo le ponen? Recaudador de impuestos o publicano. Así es, ¿verdad? Pero la segunda sección habla algo totalmente distinto y dice: en verdad os digo, en el versículo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y eso me llama la atención, porque Dios no puede hacer absolutamente nada sin la participación de la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Dios no puede hacer absolutamente nada si la iglesia no sabe cuál es su propósito. Y ese es el problema, que cuando uno no sabe el propósito de Dios, el cielo no se mueve. Ahí dice, versículo 18, acompáñenme. La segunda sección dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Ahora, ahí dice que el que ata y el que desata no es el cielo. Ahí dice que es la tierra. Dios está en el cielo y la iglesia está en la tierra. Y la iglesia tiene, dice el libro de Efesios, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 21. El libro de Efesios. Si la iglesia no sabe el propósito por cual Dios la ha llamado, la cosa se pone, como dicen ciertos lugares, cardíaca. Efesios capítulo 1, versículo 20. Perdón, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dígame amén, por favor. Dice allí: mi oración, mire lo que dice el apóstol Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. En otra versión dice: los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, ponga atención, principado, autoridad, poder, dominio y todo hombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Mire lo que dice: el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Y cuando la iglesia, si regresamos a Mateo, dice que el cielo no ata, el cielo no desata. El que ata y desata es la iglesia en la tierra. Ahora, el problema que el enemigo, que el Señor lo reprenda, el problema que hay es que la iglesia no ha encontrado cómo ponerse en una voluntad perfecta con Dios en el cielo. El problema es que Dios nunca ha creado que la iglesia sea un robot. La iglesia, todas las cosas que Dios creó, la hizo con un propósito y con una voluntad de libre albedrío. ¿Sabe qué es una voluntad libre?
Dios hizo que el ser humano tuviera una voluntad, una libre albedrío. Y cuando la voluntad del hombre no está en unidad con la voluntad de Dios, es cuando están los grandes catástrofes. Quiero poner un ejemplo. Si Dios formara este balde y lo pone aquí, y también agarra esta cosa que está aquí y lo pone aquí, y Dios quiere hacer su voluntad, ¿usted cree que el Señor baja de los cielos a la tierra y le dice al balde, por favor ayúdame a que esta cosa me lo lleve para el cielo? ¿Cómo hace Dios? ¿Me entendió lo que le digo? No me entendieron. Si baja Dios del cielo y le dice a este bote, quiero que me ayudes a mover esta cosa, este cofre para llevármelo al cielo, ¿cómo hace el bote para llevárselo? ¿Cómo le hace el bote para ayudarle a Dios? ¿Le podrá ayudar el bote? ¿Por qué no le puede ayudar el bote? Nunca le va a ayudar porque esto no tiene vida. Es un bote. Esto no tiene vida. Por eso que a Dios no tiene ningún impedimento que venga del cielo y hable con una cosa que no tiene vida, porque no le va a ayudar. Pero Dios quiere que el ser humano que tiene voluntad y tiene vida, lo que Dios le dio, sus dones, sus atributos, su conocimiento, su revelación, eso sea para ayudar al propósito de Dios. Y entonces cuando el ser humano, mire qué tremendo, el conflicto que hay en la iglesia es que la iglesia no sabe conocer la voluntad de Dios. La iglesia puede conocer su propia voluntad y se olvida cómo adquirir la voluntad de Dios. El problema que tenía Dios en el huerto del Edén era de que Adán y Eva podían escoger lo que querían. Y Adán y Eva escogieron según su deseo. No era voluntad de Dios que Adán y Eva comieran del huerto del Edén. Y cuando Dios miró a Adán y Eva que comían del huerto del Edén, se dolió Dios, porque Dios lo formó para que el propósito de Dios y la voluntad de Dios tuvieran unidad con Adán y Eva. Y cuando la voluntad del hombre no está en voluntad con Dios, es cuando no se entiende el propósito de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces llega, esto es interesantísimo entender esto. Entonces Dios dice, si Dios, esto es tremendo, si Dios no necesitara del ser humano, Dios baja del cielo y hace las cosas a él. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Dios no se puede meter a la tierra, porque si se mete a la tierra está limitado por el tiempo. Y Dios no puede dejar su magnitud, su poder, lo que es Dios. Él está fuera del tiempo. Y como está fuera del tiempo, dice, necesito tú, hermano, tú, hijo, tú, hija, hazme caso, entiende mi voluntad, porque yo no me puedo meter a la tierra para hacer allá dentro de la tierra, mover las piezas para que mi reino se establezca. Si tú no me entiendes, no podemos ponernos de acuerdo. ¿Sí me entiende? Entonces Dios dice, no puedo. Lo único que yo puedo hacer es mandar mi Espíritu Santo, mandar mi palabra, mandar los ángeles, mandar mis siervos para que ellos te dejen saber mi voluntad. Pero como en la iglesia necesita entender cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces dice el libro de Mateo, mira lo que dice capítulo 18, versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Pero quiero llevarlo a esto. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17. Y aquí, hermano, estoy interesante, pero estoy, ¿cómo digo? Una palabra que no sea grosera. Estoy motivado
Estoy en un buen mexicano, ¿cómo sería? Estoy cuando quiero hacer algo que digo, yo tengo que alcanzar esto. ¿Cómo sería? Cuando usted quiere alcanzar algo, ¿cómo sería un buen mexicano? ¿No quiere alcanzar usted? A ver, ¿cuántos de ustedes están aburridos como están? ¿O están conformes como están? ¿De veras están conformes? Fíjense que ahorita estaba orando yo, cuando comenzamos el culto, yo decía, yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme con el ministerio como está. No estoy conforme con las cosas que pasan. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Y cuando estoy orando, ¿sabe lo que me da ganas? Meterme de cabeza en oración y meterme hasta que encuentre la fuente de lo que Dios quiere. Y entonces dice, mire lo que sucede, esto me llama la atención. Éxodo capítulo 17, versículo 8. ¿Lo tenemos? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y José hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus manos, Israel prevalecía. Y cuando bajaba, dejaba caer las manos, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se les cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostuvieron las manos, uno de un lado y otro de otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Josué venció a Amalek? ¿Dios peleó por Josué o Moisés peleó por Josué? Lea bien. ¿Quién movió la mano del cielo allí? Pero si Moisés no se ponía, el cielo no caminaba. Si Moisés bajaba las manos, el cielo bajaba las manos. Si Moisés subía las manos, el cielo subía las manos. Y Josué peleaba. Si Moisés bajaba las manos, el mundo espiritual bajaba las manos y el diablo avanzaba. Amalek avanzaba. Así hay muchos. Bajan las manos y avanza el enemigo. No podemos bajar la guardia. ¿Me entienden eso? Primera, mire lo que sucede en el mundo espiritual. En el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Capítulo Josué. Dice en el capítulo ¿dónde está el versículo donde dice que Josué peleó? Y el Señor peleó por Josué hasta que los extendió y le dijo a Josué, Sol, párate en Gabaón y tú en... ¿Dónde está ese versículo? Ya se me... 10:12, vamos a buscarlo. Ahí está. Mira lo que sucedió aquí. Lo tenemos. Versículo 10:12. Dígame amén, por favor. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Geser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó. Ahora, escuche bien, ¿quién mandó a quién?
Y cuando Josué mandó la voz, dice que Israel peleó. Voy a ponerle esto que vamos a leer ahorita. Cuando lo leí yo anoche, yo dije, qué tremenda verdad esta. El cielo ata, perdón, la tierra ata o la tierra desata. Si la tierra ata, el cielo ata. Si la tierra desata, el cielo desata. Pero ¿cómo hace que la tierra ate y cómo hace que la tierra desate? El libro de Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Me dicen amén. Y mire, tú, escuche bien, tus palabras van a ser o van a funcionar o van a determinar la magnitud de bendición que tú quieres. Tus palabras. Tus palabras van a determinar la magnitud, el tamaño de tu bendición que tú quieres. Dice el capítulo 36, versículo 37. ¿Lo tenemos? Ezequiel 36, ¿lo tenemos? El 37 dice así: así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ello. Multiplicaré sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en su fiesta señalada. Así señalarán las ciudades desiertas del rebaño de los hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo va a multiplicar Dios? ¿Qué va a hacer Dios para multiplicar el rebaño? Ahí dice, ¿ya lo leyeron? Dice que el Señor, ¿cómo hizo una persona? Dice, demándame que yo multiplique y lo multiplicaré. En otras palabras, Dios dice, no puedo hacer nada si tú no mueves tu mano. Si tú no mueves nada, no puedo hacer nada. Si tú no atas, si tú no desatas, no puedo hacer nada. Y el propósito de la iglesia tiene que ser bien claro. El libro de Isaías, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 45. El libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 11. Y dice, me dicen amén cuando lo tenga. Mira lo que dice aquí. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejaréis a mis cuidados las obras y dejaréis a mi cuidado las obras de mis manos. Mire cómo dice allí: preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejaréis a mi cuidado las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mi mano y di órdenes a todos sus ejércitos. Pero le dice, preguntarme. En otras versiones dice, demandadme acerca de tus hijos y acerca de las obras que yo hice. En otras palabras, pídeme cuenta del futuro de tus hijos. Si tú no me pides, no voy a hacer nada por ellos. Lea lo que dice allí. Si tú no me pides nada del futuro de tus hijos y de las obras que tengo ya preparadas, si tú no me los pides, no puedo hacer nada hasta que me lo pidas tú. Y entonces me llama la atención de que la iglesia tiene un propósito. Dios no puede hacer nada en la iglesia si la iglesia no sabe para qué fue llamada. Y si la iglesia sabe por qué fue llamada, entonces va a atar y desatar. Y entonces la voluntad de la iglesia tiene que conocer la voluntad de Dios. Ahora, póngase, voy a hablar un poquito así sencillo. Esposo y esposa, ¿por qué tienen problemas? A ver, ¿por qué tiene problemas el esposo y la esposa? Le voy a decir esto. El problema de la esposa y la esposa no es el dinero.
Mentira. El problema del esposo y la esposa no es la casa ni donde viven. Mentira. El problema es porque no se saben comunicar. Uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa. Uno piensa aquello y el otro piensa. Si las dos voluntades estuvieran unánime, aunque no tuvieran que comer, pueden vencer eso. Pero como no saben, así es la voluntad de la iglesia con Dios. La voluntad de la iglesia a veces va por un lado y Dios va en otro lugar. Y Dios dice, hey, yo no avancé para allá, yo me quedé todavía aquí, espérame. Y como no saben cómo comunicarse con el Espíritu de Dios, piensan caminar y no van caminando. Piensan que van en pasto y tal vez van en desierto. Piensan que van caminando, tomando aguas de la cisterna y a veces no están tomando agua de la cisterna. Y entonces dice, regresemos a Mateo capítulo 18. ¿Cuál es lo que Dios quiere hacer para la iglesia? En Mateo capítulo 18 dice algo bien interesante. Versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿quién manda? ¿La tierra o el cielo? ¿Y por qué dice la Biblia? Mire, ¿por qué Josué conquistó a los enemigos? ¿Por qué los venció? Porque fíjese que en el corazón de Dios, en el cielo, Dios decía, yo quiero derrotar a los amorreos, pero habrá uno que esté de acuerdo conmigo. Y todos caminaban. Y Dios decía, necesito que alguien me escucha. Tengo las legiones de ángeles. Tengo ya los carros de fuego. Tengo las espadas. Tengo la victoria. Pero no hay uno que me pregunte, ni sabe, para poder vencer a los amorreos. A ver, usted, fíjese que una vez yo estaba orando aquí. Estaba con mi esposa. Era un lunes, hermano. Y me llamó un familiar mío que tenía un problema bastante serio. Bastante serio. Y me dijo, fíjate que me pasó esto. Me dijo, por favor, ora por mí. Y yo me vine a orar con mi esposa. Jamás había sentido una dirección tan perfecta, pero tan perfecta. Escúchenme bien, tan perfecta que en cuanto yo comencé a orar al Señor, sentí que el cielo se me abrió. ¿Usted ha visto ahora alguna vez que se le abre aquí y se le abre el cielo y está conectado así directamente? Nunca he tenido esa experiencia. Estaba aquí de rodillas con mi esposa y los dos sentimos lo mismo. Y cuando comencé a orar sentí que mi espíritu se salía así y subía y bajaba y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Una perfecta voluntad. El cielo decía, yo quiero orar por él, pero necesito a alguien que se ponga en la brecha, que entienda mi voluntad en esta hora. Y cuando tuve esa experiencia, me sorprendí. Entonces le dije, Señor amado, que no venga nada malo sobre él, que no venga nada ni pase nada. Y así pasó. Yo dije, qué tremendo. Si alguna vez la iglesia entendiera su propósito y conociera la voluntad exacta de Dios, ataría y desataría en un instante. Pero no se sabe cuál es el propósito, porque se ha descuidado. Entonces, mire, la voluntad de Dios. Dios dice, yo quiero hacer esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué querrá hacer Dios ahorita por la iglesia? ¿Echar fuera demonios? ¿Quién sabe? ¿Orar por los enfermos? ¿Quién sabe? ¿Resucitar los muertos? ¿Quién sabe? ¿Recibir bendición? ¿Quién sabe? Si oramos y el cielo se abre, allí está la clave. Pero si no oramos y no se abre el cielo, perdemos el tiempo. Y entonces, mire lo que sucede. Por favor, hay algo más interesante en esto. El propósito de Dios. Quiere decir que la iglesia tiene un propósito a desarrollar. Pero dice que hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que usted conmigo se ponga a pensar, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Están aquí, hermano, o los vamos ya? ¿Ah? A ver, ¿cómo conocemos? Fíjense que aquí el escritor da una clave muy importante
que a veces ni la leemos y ni cuenta nos damos. Le voy a dar 3 claves, así es, 3 claves que aparecen ahí. Y miren lo que dice aquí. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, quiero que, por favor, mire esto, los versículos 19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. A ver, ¿cuántos de nosotros los podemos poner de acuerdo? Mire, aquí hay un secreto muy importante. ¿Cómo dice ahí? Lea el versículo 19. ¿Cómo lo dice? ¿Sabe qué es estar junto? ¿Qué es ser dos? ¿Qué es cuando 2 personas están juntas? ¿Qué significa eso? ¿Unión? ¿Estás seguro? Armonía, ¿verdad? Aquí dice armonía. Ok. Hay un dicho que dice, estamos juntos, pero no revueltos. ¿No escuchaba usted eso? Juntos, pero no revueltos, dice. Y eso que juntos, que no revuelto, me dicen a mí muchas cosas. Eso me dice, paso mi raya. Hasta aquí llego contigo, de allá para allá no paso. Como que la raya se limita, como que la raya se queda, como que dice uno, aquí me quedo, tú vas para allá, yo me quedo para acá. Ahora pregúntale a tu hermano, ¿tú pintas rayas o no pintas rayas? A ver, porque Dios dice, te voy a dar una clave. En el libro de los Hechos, para que el Espíritu Santo viniera, tenían que tener 2 cosas. Dice que si eran juntos y en qué? En unanimidad. Unanimidad. Junto y unanimidad es 2 cosas muy distintas. Pero fíjense que lo curioso que nosotros pensamos que dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, pero estamos pensando que los que se ponen de acuerdo son ella y yo. Y eso ponerse de acuerdo es buscar mis propios intereses. Como queriendo decir a mi esposa, hija mía, quiero comprarme una casa más grande. Y ella dice, amén. A ver, oremos. Y Dios dice, no. ¿Por qué? Porque la voluntad de ella y la mía, esta voluntad tiene que estar en voluntad con el Padre acerca de su propósito. No acerca de lo que yo quiero o lo que yo busco. Y ese es un problema en la iglesia. Porque todo el mundo ora, venga, 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 y nada, te doy, te doy, te doy. Todo el mundo dice, zampacá, zampacá y zampacá. Y nada de zampayá y zampayá y zampayá. Y Dios dice, no puedo responder tu oración. Porque siempre estás pidiendo de acuerdo a tus propósitos, no de acuerdo a mis propósitos. Y cuando uno busca los propósitos de Dios, es como que uno dice, estar en armonía o en propósito quiere decir morir a mi voluntad. A ver, dile a su hermano, ¿quieres morir a tu voluntad o quieres seguir orando conforme tu voluntad? Fíjese que ya no le gustó el mensaje ahí. Ay, pastor, yo quería que me diera un rancho con 20,000 vacas. Y Dios dice un momento, lo que a mí me interesa es llevar a cabo el propósito del reino de los cielos. Fíjese que la oración del Padre nuestro, ¿sabe lo que dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Pero le dice, venga tu reino. O sea, la oración de Jesús, cuando le estaban enseñando a los discípulos, dice, quiero que entiendan que lo que me interesa más sobre todas las cosas es que mi reino se establezca en la tierra. Y hay muy poca iglesia que quiere que Dios establezca su reino en la iglesia. Todos buscan sus propios propósitos y deseos. Y Dios dice, no puedo contestar tu oración porque siempre, mire hermano, si nosotros tuviéramos para el reino de los cielos, no faltara ningún servidor aquí.
Ninguno. Si nosotros estuviéramos para el reino de los cielos, no falláramos a ningún culto. Pero yo llegaría al culto y Padre, ¿de qué me vas a hablar ahora? Dime, ¿de qué me vas a hablar? Yo me recuerdo cuando Dios me comenzó a tratar, me decía, Señor, hoy te voy a orar en el culto. Y yo llegaba al culto y no me hablaba. Mañana te hablo. Y llegaba otra vez al culto y no me hablaba. Mañana te hablo. Y decía, ¿cuándo? ¿Sigue viniendo? Hasta que yo te diga, ¿sigue viniendo? Y de pronto un día, ¡pum!, me habló. Y yo dije, ¿y si no hubiera venido? Así pasan, porque la Biblia enseña claramente que cuando es la voluntad del Padre, sabe que Dios a la grande, la bendición, ¿dónde la envía el Señor? ¿Dónde envía la bendición al Señor? En medio de la congregación. Y por eso que cuando nosotros entendemos el propósito de la iglesia, dice ahí, vamos al versículo 19, ve lo que dice. Además os digo, primera enseñanza que Dios nos da, que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Segunda enseñanza, que Dios quiere que oremos, porque si no oramos no atamos ni desatamos. Tercera enseñanza, Dios dice que nosotros debemos de ponernos en armonía, pero no nosotros mismos, en armonía con Dios para que su reino venga y no mi voluntad. Fíjese que si yo me pongo a pensar, ¿cuál será la voluntad de Dios para esta iglesia ahorita, que entendamos cómo establecer su reino? A ver, ¿cómo establecemos el reino aquí en esta iglesia? Nadie sabe cómo poner el reino de Dios. ¿Ah? Mire, le voy a poner un ejemplo. Esto lo acaba de predicar mi pastor y me acordé ahorita. Para que Dios establezca su reino en un lugar, las ovejas deben de respetar al ministro. Primera prueba. A ver, ¿ustedes me respetan a mí? Algunos hasta 20%, otros 30, 40, ponen su línea. Y Dios dice, no puedo poner mi reino, porque yo envío mi bendición a través de mi ministro. Segundo, mujer, ¿respeta a tu esposo o no lo respetas? Esas son reinas del reino. Hijo, ¿te sometes a tus padres o no te sometes? Esas son reyes del reino. Y queremos establecer el reino, pero a mi manera. No, pastor, yo quiero poner el reino a mi manera, como yo quiera. Y Dios dice, no puedo, porque mi ley dice que primeramente tiene que haber un orden en el reino. Y si no se ordena la casa, no puede haber reino. Y entonces, antes que vayamos afuera, dice, ordénense aquí adentro. ¿Verdad que no les gustó ya? Eso es de acuerdo al propósito de Dios. Y algunos hermanos no avanzan al propósito de Dios, porque Dios dice, ay, le voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? Levanta la mano. ¿Ya aceptamos a Jesús? Primera condición del reino, que es arrepentirse. Si uno se arrepiente, llega a la misericordia de Dios. Si no se arrepiente, aunque uno confiese a Jesús y diga, Señor, yo te confieso, pero su corazón no está arrepentido, Dios no entra al corazón. Segundo, dice que el que crea y sea bautizado. ¿Cuántos son bautizados aquí? Ok, le voy a poner un ejemplo. ¿Verdaderamente usted tuvo una experiencia en el bautismo o no? Ya lo puse ahorita contra la espada y la pared. Porque algunos no dejan de hacer las cosas malas del mundo y siguen viniendo y no pueden hacer las cosas malas porque nunca tuvieron una experiencia en el bautismo. Y como no tuvieron experiencia en el bautismo, todavía siguen en el mundo. Si no hay una experiencia adentro en el mundo espiritual, no hay verdaderamente un avance en el mundo espiritual. Yo me recuerdo que un hermano vino aquí y me dijo, pastor, es más, una hermana vino de México, la hermana de ella, Cuquita, se bautizó, le hicieron de todo. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, enséñale del bautismo. Y me fui a la casa de un hermano de ella que se llama Javier. Y estaba enseñando el bautismo
Y de pronto sentí que salió unción de mí y le hablé del bautismo y ella me decía, nadie me ha enseñado esto y me bauticé. Con razón no pude avanzar. La llevé al río de Richmond, la metí y hasta el Espíritu Santo vino sobre ella. Y se acabó el problema. ¿Sabe por qué muchos no avanzan? Porque no tienen experiencia en las jornadas espirituales. Y por eso el reino de los cielos no se establece. Y después del bautismo de agua vino el Espíritu Santo. Y tenía que seguir otro proceso. Y si no sigue ese proceso, regresaba otra vez para atrás. ¿Sabe por qué muchos no avanzan? Porque no siguen, no saben las jornadas que Dios les da en el mundo espiritual para llegar a las metas. Y eso es revelación de Dios. ¿Ya me entienden? Algunos hermanos, se lo digo por experiencia, en la Santa Cena, unas tremendas liberaciones. A ver, una vez vino una señora, una muchacha que iba para México. Aquí estaba. Oh, usted la trajo. Usted la trajo. Que me acordé. Y el Espíritu Santo me dijo, baña su cabeza, échale agua. ¿Y por qué? Yo le hice caso y no sé por qué quise preguntarle a él. Échale agua en la cabeza porque la voy a lavar. ¿De qué la lavó? Yo no sé. Pero de que la lavó, porque tuvo experiencia. Tuvo experiencia. Así es el mundo espiritual. ¿Sí entienden? ¿Y sabe por qué muchos se estancan? Porque no saben las llaves del reino. Estar en la voluntad, algunos para que sean bendecidos y que Dios comience a liberar y a romper maldiciones. Quieren que diezme y no diezman. Y se quedan estancados por años. Estancados y no diezman. Y Dios dice, por esa razón no puedo hacer más. Ya no le gustó. Eso es establecer el reino. ¿Verdad que el Señor Jesús dijo, llegó Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, todos llegaron, Señor, enséñanos a orar? Y lo que viendo Jesús, ustedes quieren que responda su oración, ¿verdad? Porque los fariseos, los seduceos y toda la bola de feos, cuando los miran orar, no le responde Dios a ellos. Y cuando me miran orar a mí, miran que el cielo se abre y que descienden ángeles y suben y bajan sobre mí. Y por eso quieren orar como yo oro. Pero les voy a dar una clave: obedezcan al mandato de Dios y Dios le va a abrir el cielo. Pero si no obedecen, el cielo se cierra. A ver, dile a tu hermano, ¿quiere que se abra el cielo? Pregúntele. Tú pones la medida, tú la pones. A ver, ¿quieren que se establezca el reino? Sí, sí, sí quieren. Estar en armonía con Dios es de valientes. Es de valientes. Porque dice que los violentos, ¿qué dice? Arrebatan el reino de los cielos. Entonces, dice que ponerse en armonía no es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad del Padre. Y fíjese que, escuche bien, ¿cuántos de ustedes han leído Éxodo capítulo 20? A ver, ¿qué significa? A ver, ¿quién dijo amén? Levante la mano. ¿Qué significa? A ver, dígame qué es Éxodo 20. No. Ahí la leí todo el Pentateuco. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Los mandamientos. Esos son los mandamientos. Ahí aparece: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo. No tendrás dioses ajenos. Y comienza a dar como los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? Una vez yo estaba leyendo eso y me puse: Señor, quiero cumplir tus mandamientos. Y Dios me habló, me dijo: nunca. Entonces Dios me dijo: nunca. Yo estaba orando y orando. Señor, quiero cumplir tus mandamientos. Y me dio una sola cosa: ve y bautízate. Y me quedé. Pero Señor, tus mandamientos, bautízate. Es todo lo que te pido. Y agarré me acuerdo que era un domingo. Señor, me quiero bautizar. Pero dicen que si me bautizo y hago pecado, me voy al infierno. Tú bautízate. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza?
porque no hace caso como Dios quiere que hagamos. Una cosita sencilla. El mandamiento de Dios es la revelación que Dios te da a tu corazón y que lo haga en ese momento. Es todo, nada más. Nada más. ¿Sabe qué es la revelación de Dios? De pronto, escuche bien, usted va a tener sentires aquí adentro, aquí adentro. Tengo ganas de orar, tengo ganas de orar, y tengo ganas de orar. Y de pronto llega él, y mira, y hace un montón de cosas. Dios dice, quiero que me des 5 minutos de oración. Y de pronto usted le hace caso al Señor y se va a orar 5 minutos y siente que el cielo, escuche bien, y cuando hace caso a Dios, una carga que queda por dentro se le quita. Y usted siente que se me quitó la carga. A la próxima vez tiene un sueño de Dios y así va aumentando la comunión con Dios y va aumentando. Pero si usted no hace caso a ese sentir, ¡pum!, corta la alianza de Dios. Y después, Dios no me habla, Dios no me dice, no siento nada. Claro, si Dios le dijo que orara y no quiso. Es sencillo. Dios no se complica. Ay, ¿cómo le explico? Le voy a hacer carritos, muñequitos. Le voy a poner una Biblia para que me entiendan un poquito más. Dios no se complica. Mire, algunos de ustedes ya hubieran avanzado un chorro y un montón si tan solo hubieran hecho caso al principio cuando Dios le habló. Hermano, ya hubieran pasado a los líderes y un montón de cosas. Pero como no hacen caso a lo que Dios dice, se estancan por años. Años. A ver, ¿cuántos de aquí? Voy a estar en armonía, es hacer la voluntad de Dios. Diga a su hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Mire, ¿cómo se llama Gerardo? Gerardo, ¿verdad? ¿Cómo se llama Gerardo? Mira nomás, qué chulada la mía. Gerardo, ¿verdad? Mire, ¿quién tuvo una boda el domingo pasado? Levante la mano. Sí, 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 se estuvieron aquí. Le voy a hacer una pregunta a ella. ¿Qué sentiste cuando oramos por ti? ¿Qué? Dime, explícame, ¿qué sentiste? A ver, hermanos amados, ¿quién me ayuda? ¿Qué sentiste? Te lo voy a dar el micrófono. Pues se siente diferente, yo nunca había sentido eso como, se siente bonito, como, nunca había sentido eso, diferente, no sé cómo explicarlo, pero sí se siente diferente. No como en mi pecho, como que se me llenaba mucho, como que sentía como muy apretado como el pecho, así. Dice que él también sintió así como, él me dijo apenas que él como que no creía lo que había pasado, porque dice que siente como una carga como diferente, porque me dijo, yo no creía cuando Don Oscar me decía que iba yo a sentir diferente y apenas ayer me dijo y dice que se siente diferente, como una carga, dice que siente muy diferente a antes. Ajá. No sé, pero él sí me dijo ayer que siente, como ya está trabajando, dice que siente muy diferente, que es diferente que antes. Se siente, dice que sí se siente y que él no creía que de verdad se sentía eso. Este es el ejemplo que le puse a él porque me iba a entender. Yo sabía que me iba a entender. Esto es muy común en México. Hay un cuentecito que dicen que estaban los 12 apóstoles y el Señor Jesús iba a una montaña y le dijo al Señor Jesús, agarren una piedra cada uno. Y cada uno agarró una y Pedro agarró la grandota y todo y Judas agarró la chiquita. Y subieron a la montaña y cuando subieron arriba de la montaña dice que el Señor les dijo a los discípulos, tengo hambre, Señor, tengo hambre. Bueno, pongan la piedra ahí que se conviertan en pan y un gran pan y a Judas les quedó chiquito.
Y entonces cuando le dije, pastor, ya entiendo, me dijo Gerardo. Ahora entiendo la ofrenda. Tiene que ser una ofrenda que salga de mi corazón y que sea grande para que Dios se agrade. Y así me entendió. Entonces, y vino y cuando yo lo ofrende, ¿qué voy a sentir? Depende cómo lo dejes con el corazón o no lo dejes con el corazón. Como salga de tu corazón. Si tú das lo que sea, pero salga de corazón. Y yo sentí cuando oré por ello, yo sabía que Dios lo estaba bendiciendo. Porque sí, no es una emoción, es un respaldo espiritual. Por eso que Leroy y Sandy se van a casar el 31. Ya se casaron, pero quieren hacerlo más grande ahora. Porque quieren una bendición más grande. Así es, ¿verdad? ¿O no? No, dígame sí o no. Así es, dale. Por eso les digo, hermano, tienen que casarse. Es un mandamiento de Dios. Cásense. Ellos ya están casados. Quieren otra porción. ¿Qué es el mando? El reino se establece por obediencia. A ver, dígale a su hermano, queremos establecer el reino. ¿Sí? Dos claves, atar y estar en armonía con el reino. Todo para la iglesia, pero hay una clave más. Y aquí ya voy a terminar. Miren lo que dice el versículo 20. ¿Lo tenemos? Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que dice ahí. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ahora, aquí está algo bien interesante. ¿Qué es reunido? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y por qué algunos no quieren venir a la iglesia? No les gusta congregarse. Son domingueros. ¿Sabe qué son domingueros? Algunos parece que fueran hermanos del cometa Halley. Solo cuando hay el cometa aparece. Quiere decir un cometa, aparece un predicador invitado y ahí está llena la iglesia. Se va el predicador, se fueron todos. ¿Sí? Y Dios dice el libro de Hebreo, no dejéis de congregarse, porque en congregación ahí el Señor envía bendición. Entonces, el tercer propósito es que Dios quiere encontrar una familia. ¿Usted gustaría a su casa y no encontrar a la esposa y los hijos en la casa? Y llega desde el trabajo y se sienta y dice, ¿aló? Y no hay nadie. Y saca su cheque usted de la semana. Como no hay nadie, me voy a comer yo solito al Olive Garden. Y se quedan todos ahí. Pero Dios dice, el congregarse es importante. Escuche bien, dile a tu hermano, el congregarse para que Dios, y aquí está tremendo, porque voy a regresar al versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Va a decir, pastor, ¿y qué relación hay con el versículo 17, 18, 19 y el 20 con el 15? A ver, lea el versículo 15 que dice. ¿Qué más sigue? Conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está tremendo lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza? ¿Sabe por qué muchos veces se salen de las iglesias? ¿Y sabe lo que dicen ellos? Me voy a ir a otra congregación donde me aguanten. Y ahí dice la Biblia que si el hermano se reúne con otro hermano, le dice, hermano, arreglémonos, y no hace caso. Y viene y trae dos testigos, no hace caso, y llama a la iglesia. Dice que esta iglesia tiene el poder de atar, y el cielo dice a este, donde quiera que vaya. Usted entiéndame la palabra. Especialmente a la iglesia que Dios lo mandó. A la iglesia que Dios lo mandó. Porque hay uno que se mete en iglesia, porque hay iglesias que no son iglesias, son cuevas. Que no hay presencia de Dios, no hay nada espiritual, todo seco, seco, seco. ¿Usted tiene una iglesia seca? ¿No, nunca está en una iglesia seca?
¡Ay, qué horrible eso, hermano! Usted llega y bueno, y sale peor como entró, más enojado sale. Pero usted llega a una iglesia donde está el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me ha dicho mi gente? Aquí, hermanos de familiares de aquí, a mí no me gusta ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque siento algo raro y me da miedo, me voy, dice. ¿No serán los vecinos que sienten que los inquilinos están por dentro que ya, en el nombre de eso, fuera? Algunos no vienen aquí porque les da cuchi, cuchi. Sí, no es broma. Una vez estaba una señora invitada aquí y me bajé a orar por ella. Y sabe, se asustó y se levantó y se fue. Y le digo a la hermana, ese hombre es brujo. Dice, ¿quién sabe que sentí algo caliente sobre mí? Me fue. Así me dijo la hermana. Yo dije, qué tremendo este. Mire que el Señor reprenda al diablo. Dije. Sentí algo que otra me dio ganas de vomitar y no sabe quién tiene ese hombre. ¿Por qué? Porque hay unción de Dios. Pero hay una iglesia que está toda seca. Qué feo, hermano. Horrible se siente. Y parece que hay cucarachas, arañas. Casi sale Drácula así. ¡Oh! Feo, ¿eh? Pero cuando está Dios moviéndose, dice ahí, allí te llevé, ahí te pongo, ahí te tengo, ahí te bendigo, ahí te restauro, ahí te multiplico, ahí te llamo y ahí te envío. Porque es el propósito de Dios. Pero cuando no hay propósito de Dios, entonces, tres cosas. Para que Dios escuche, a ver, diga conmigo, tenemos que estar en propósito con Dios. Ahora, pero fíjese que, ¿cómo le digo? El propósito de Dios es que la iglesia esté en afine con la voluntad de Dios, en obediencia para que se establezca su reino. A ver, dile a tu hermano, ¿quieres establecer el reino? Pero dígalo, ¿quieres establecer el reino? ¿Qué te está pidiendo Dios para establecer el reino? Solo tú lo sabes. Por ejemplo, a mí me está pidiendo, ¿sabes qué me está pidiendo Dios? Oración y lectura. Más oración, más entrega, más entrega, más entrega. Que me meta más con Dios. Y cuando más me meto con Dios, dice, para manifestar mi gloria, para dejarse saber mi secreto. Fíjese que Moisés subía al monte y pasaba 40 días y Dios le mostró el tabernáculo. Vas a hacer esto, así vas a poner el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, así vas a poner las tribus. Y digo, qué tremendo. Como Elías. Elías movió el altar y sabe que Elías puso una piedra por aquí, otra piedra por allá, puso 2 piedras, hizo una zanja, puso la leña como el sacerdocio. Y ya cuando dijo, Señor, ¿así te gusta? Así me gusta. Deja a los demás que hagan su basurero allí. Y estaban los profetas de Baal y todo, y hacían sus altares y se sajaban. Y Elías estaba comiendo, sentadito, tranquilo. Señor, ya, espérate, que se canse, que se canse. Se volaron un montón de horas haciendo eso. Y de pronto llegó el Señor Elías y le dijo, ya Señor, ahora sí, solo pon la ofrenda en el altar y vas a ver lo que va a pasar. Puso la ofrenda en el altar y el cielo se abrió. ¡Pum! Y cuando el cielo se abrió, los judíos se pusieron, Dios vivo, dijo. ¿Sabe que hoy en la mañana estaba estudiando el altar? Y yo decía, Padre mío, que no vaya a pasar como los hijos de Aarón ahí en la iglesia. ¿Sabe lo que pasó los hijos de Aarón, verdad? ¿No saben? Que un día andaban medio chanfleados y quisieron tocar allí, meterse a ofrecer un incienso extraño y ¡pum! Se volvieron chicharrón. Cuando hay un altar vivo, no meta la mano, no vaya a hacer que le pique el gusano, no vaya a meter la mano, porque se pone la cosa dura. Ay, mire, le voy a poner un ejemplo. Por favor, nunca vaya a traer ofrenda que usted no sepa. Lo que le voy a decir está pesado. No vaya a traer ofrenda que usted no sepa, porque si usted pone una ofrenda allí y esa ofrenda trae un significado espiritual,
No vaya a ser que en vez de que salga bendición, salga otra cosa. ¿Me están entendiendo? No vaya a traer cosas que no. Vaya a leer la Biblia mejor y mira las ofrendas que Dios puso allí. Y si Dios dice, estas son las ofrendas, estas vamos a traer. No vaya a traer una ofrenda que Dios no la puso. Porque en vez de que salga bendición, no vaya a hacer que salga otra cosa. Y ya me di cuenta de eso, porque a veces se presentan cosas aquí que uno dice, ¿y eso qué es? Quítalo, porque esa cosa va a entrar a la ira de Dios. Quítala de ahí. No vaya a ser que salga otra cosa. ¿Sí me entienden? Por favor, porque esas cosas son bien delicadas. Ayer estaba hablando con los líderes, ahora sí lo vamos. No tengo hambre, ¿no? Porque ya si quiere. Ayer estaba hablando con los líderes y les decía esto: debemos de enseñarle al pueblo a que tenga más reverencia en el templo. ¿Entendió eso, verdad? Hay aquí personas que entran y salen y ni con reverencia. Hay que aprender a tener reverencia en el templo. Cuando uno entra a un lugar, para que la presencia de Dios se mantenga y que seamos nosotros bendecidos, tengamos reverencia al entrar al templo. Yo me recuerdo que en unas iglesias yo iba, donde no dejaban tocar a uno ni el altar, hermano. Y decían, si tocas el altar y no eres sacerdote, no vaya a hacer que le pase a como Pérez Sosa, porque no te le permitía tocar el altar. Y hay algunos que sí. Y entonces Dios quiere que aprendamos a ser reverentes. Es bonito un templo cuando hay reverencia a Dios. La presencia de Dios se siente más fuerte, se siente más y uno dice, la verdad que Dios está haciendo cosas preciosas ahí. Amén. 3 cosas, me despido ya. Para que nosotros alcancemos la voluntad de Dios, tenemos que hacer 3 cosas. Ordenarnos. Primero. Segundo, poder atar, orar y desatar. Tercero, ¿qué es lo que es? Estar en armonía. Armonía con el propósito del reino. Y cuarto, congregarnos. Porque si nos congregamos, y entonces las personas que quieren ver la gloria de Dios, la van a ver en el templo. A ver, dile a tu hermano, 4 cosas Dios quiere que estemos. Nos arreglemos, nos perdonemos. Ya cuando nos perdonamos y nos entendemos, podemos atar y ligar. En otras palabras, oremos con libertad. Tercero, entremos en armonía en el propósito de Dios. Y cuarto, no pare de congregarse. Pero si uno para de congregarse y no se arregla con el hermano y se va enojado del templo, no vaya a ser que el cielo lo ate a esa persona. Pero Dios no quiere hacer eso, ¿verdad que no? Nosotros liberamos. Por eso en la oración le decía, hermano, desate. Si usted ha hablado de alguien, si está enojado con alguien, desátelo, por favor. Desátelo. Desátelo. Si usted ha dicho algo del pastor, por favor, cancele esas palabras. No vaya a ser que el ángel de Jehová se levante. Dios mío, está más dura la cosa. Dios nos guarde. Amén. Vamos a ponerlos de pie y vamos a orar. Bendito Dios Espíritu Santo. Mañana, escuche bien, mañana hay oración de 6 a 7. El miércoles está la radio. Le voy a pedir que oren por favor por la radio. La radio, hermano. Dios va a hacer un mensaje, va a hacer algo precioso en la radio. El martes hay oración en mi casa, ¿verdad? Martes y jueves, 9:30 en mi casa. Para más información, abúquese con la hermana Susana. Martes y jueves de 9:30 en adelante. 2 días. El miércoles, el taller de Tabita, ¿cómo está? El día sábado tenemos reunión, enseñanza con los líderes. Y el día domingo hay que orar por mi hermana Yolanda, hermano. Hay que ordenar a los
a los músculos, a los tendones, a los nervios. Hay que orar por ella, hay que bendecirla. Que la columna vuelva a su normal, que sus órganos funcionen normales. Amén. Hay que orar por ella. Hay que orar por mi hermana Susana Cantor. También hay que orar por ella. Hay que orar por mi hermana Reina, por mi hermana Félix. Yo creo que se fue para México, ¿no? ¿Alguien más, hermano? La iglesia tiene que estar en armonía con el propósito de Dios. Amén. Padre que estás en tu santa gloria, oramos por mi hermana Reina, mi Dios. Pido que le des fuerza. Te pedimos que nos dé fuerza, que le dé fuerza, consuelo, que la fe se desarrolle. Oramos también por mi hermana Susana Cantor, mi Dios. Te pido, Dios mío, que pongas tu mano sobre su vida, que tu gracia, que tu sanidad esté sobre ella. Oramos por mi hermana Yolanda, mi Dios. Oramos, Espíritu Santo, ordenamos a esos músculos, a esos tendones, a esos ligamentos, al órgano completo, que vuelva a funcionar en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre mío, que tu ángel, que tu espíritu de restauración, de sanidad, venga sobre el cuerpo de ella, en el nombre maravilloso de Jesús. En esta hora, Dios mío, venga la sanidad total. Su columna, su vértebra, sus espaldas, sus músculos, vuelva a la sanidad normal. En el nombre glorioso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven sobre tus hijas, ven sobre cada una de ellas. Te pido fuerza, sanidad, aliento en la vida de mi hermana Félix en México. Dios mío, las cubrimos con tu sangre. Que tu ángel, Dios mío, guarde su entrada y su salida. Que tu gracia esté sobre ellos. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo. Pon tu mano, Padre mío. Pon tu mano, mi Dios. Oh, Espíritu Santo. Ven, ven sobre tus hijas. Una total restauración, sanidad. Por todos los hermanos que nos están viendo, sean bendecidos, sean bendecidos, sean bendecidos, sean bendecidos, sean bendecidos. Obra Dios Espíritu Santo sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, 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 mi Dios. Aleluya. Glorioso, glorioso, glorioso. Gracias, gracias. ¿Quiere orar por los matrimonios? Padre mío, oramos por los hogares y por los jóvenes. Bendice cada hogar, cada joven, cada señorita. Que tu propósito se desarrolle en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La orla de su manto. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos ayudan a levantar los instrumentos. Millones de adoradores rodeados